Para este proyecto estaremos analizando el derrame que ocurrió en Cadereyta Jiménez en el 2014, donde unos ductos de Pemex estaban liberando y expulsando a los ríos y a las zonas cercanías hidrocarburos. Estos hidrocarburos son tóxicos, como sabemos, entonces la vida marítima y la vida que estaba terrestre cerca de la zona se vio afectada. En los hidrocarburos encontramos dos elementos, el primero siendo hidrógeno y el segundo siendo carbono. El hidrógeno es un elemento con solo un electrón y entonces uno solo electrón en su capa de valencia, y el carbono es un electrón con 6 electrones. Es un elemento con 6 electrones, pero 4 de ellos en su capa de valencia. En los hidrocarburos existen moléculas muy simples desde 2 átomos hasta más de 16 que son más complejas. Las gasolinas son una mezcla de hidrocarburos y son usadas principalmente para los carros. La gasolina es destilada para partirla y hacerla la fracción más ligera de petróleo posible. En unas partes del mundo, la gasolina está hecha de un compuesto llamado benzina y otro compuesto llamado nafta. Ahora próximamente vamos a hablar sobre los derivados del petróleo, como la gasolina, los lubricantes, las ceras y entre más. Los lubricantes también son un derivado del petróleo como la gasolina. Están hechos de aceites conocidos como lubricantes minerales. Son los que están basados del refinado, del petróleo refinado, que después es purificado y procesado para hacer los lubricantes. Aunque no lo creas, también las ceras vienen del petróleo. Hay muchos tipos de ceras, pero principalmente la que tiene más petróleo es la cera de petrolato. El thinner es usado para las impresiones de las impresoras. Esto tiene también una cantidad de petróleo y es usado para eso. El asfalto normal es juntado con el petróleo para hacer algo conocido como el asfalto de concreto. Este asfalto de concreto es el que puedes ver por todas las calles de México. El petróleo es una molécula no polar debido a su geometría molecular. El momento dipolar, que es una unidad cuantitativa para medir polaridad, es distinta a cero. Gracias a esto, el petróleo no se puede diluir en el agua. Además, la densidad de los hidrocarburos es menor que la del agua, y esto hace que los hidrocarburos floten en el agua. La solución de esta mezcla es una heterogénea, porque se puede ver la separación del agua y de los hidrocarburos. Si la densidad fuera mayor o igual, sería un problema muy grande, porque sería mucho más difícil poder extraer los hidrocarburos del agua. Las moléculas interactúan entre sí y estas fuerzas se llaman interacciones moleculares. Existen muchos tipos, las primeras siendo las de dispersión, las cuales están presentes en todas las moléculas y son muy débiles. Después están, cuando las moléculas son polares, existen fuerzas de dipolo. Entonces, cuando son dos moléculas polares, existen interacciones muy grandes, se llaman dipolo-dipolo. Pero en este caso, como los hidrocarburos son no polares y el agua es polar, se da una interacción llamada dipolo-dipolo inducido, la cual es temporal, entonces no es una interacción permanente, no se crea un enlace permanente. En el caso del agua, las fuerzas intermoleculares presentes son las que se le dice un puente de hidrógeno. La fuerza que se presenta entre las moléculas del agua es muy grande debido a esta fuerza. Y en el caso de los hidrocarburos, como más del entre el 83 y el 86% de los átomos en una molécula de un hidrocarburo es de carbón. Se presentan muchas interacciones de carbón-carbón y no muchas entre hidrógeno y hidrógeno y carbón. Debido a que el petróleo está compuesto aproximadamente 85% carbono y 15% hidrógeno, su color es uno que aparenta negro y su olor es uno muy fuerte. En cuanto a los puntos de ebullición, el agua, como ya sabemos, tiene un punto de ebullición de 100 grados centígrados, mientras que el petróleo tiene alrededor de 200 grados centígrados. Para taclear este problema decidimos encontrar una solución física más que nada sobre la química. ¿Por qué? Porque a pesar de que es un problema que involucra la química entre los petróleos y el agua y tiene muchas interacciones y puedes hacer muchas cosas con eso, una solución física es mucho más simple y mucho más fácil de emplear sobre una que involucre crear un nuevo químico, un compuesto que pueda hacerse del problema. Ok, entonces tenemos el río, ¿verdad? Para poder taclear este problema, está la fuente de todo el petróleo y de todos los aceites corriendo sobre el agua que lastima la comunidad del alrededor. Entonces lo que vamos a hacer con nuestro plan de ataque es ir bloqueando secciones de los ríos para crear como unos bancos de agua, así por separado, que todos tengan sus niveles de agua con la cantidad de petróleo que tengan en cada uno.
Vamos a hacerlo con un proceso de decantación en la que vamos a dejar que el agua corra por unos filtros, y por esos filtros el agua va a correr limpia ya a la fuente principal de agua. En ese banco va a quedar todo el aceite o el petróleo ahí, y gracias a sus características de evaporación hay dos formas en las que podemos hacerlo: dejar que se evapore o aspirarlo de alguna, o sea, usando maquinaria, ¿verdad? Y ya que hagamos eso, vamos a limpiar esa sección del río y luego nos vamos a pasar a la siguiente, donde vamos a volver a hacer el mismo proceso para dejar que el agua siga corriendo y luego pues empezar a ir. Haz de cuenta que vamos a volver a armar el río, ¿verdad? Pero ya limpiándolo, quitándole todos los aceites y así, y una vez que ya llegamos a la fuente sería tapar eso, hacer el mismo proceso y dejarlo todo limpio. En lo que concluimos en esta actividad, debido a toda nuestra investigación que hicimos como en equipo, lo peor que podría pasar si la petrolera derrama todo el petróleo al río, pasarían más de una consecuencia, porque primero que nada la vida marina estaría en peligro, las plantas, la vida salvaje, porque los animales tomarían agua de ese río, y más que todo las personas alrededor de ahí, o sea, las casas o los que viven cerquita de ahí, no tendrían agua limpia para pues, poder tomar o bañarse y así, y tendrían que ir a lugares más lejanos de ahí para encontrar agua limpia. La petrolera que hizo que se derramara todo el petróleo en ese río tiene que hacer algo lo más antes posible si no quiere que toda la vida marina o la salvaje o las plantas o las personas que viven ahí cerquita pues tengan condiciones para vivir o no pierdan la vida por completo por un error que tuvieron ahí de haber derramado todo el petróleo. O sea, que tuvieran más cuidado con sus químicos o los desechen en otro lugar, porque si los desechen en agua limpia, pues mucha gente necesita eso para vivir. O sea, gente, animales, plantas, lo que quieras, cualquier cosa viviente necesita agua para vivir. Y por eso necesitamos cuidar más esas áreas.